tardes y muchas gracias por estar aquí y por tener este ratito para nosotros, ¿vale? Víctor Struck y yo, Fernando Andreos, vamos a explicar brevemente, bueno, un poco de Akbar. Sí que nos gustaría que en cualquier momento que tengáis alguna pregunta nos interrumpáis sin ningún problema y nos planteéis cualquier duda o cualquier comentario para irlo tratando sobre la marcha. A ver, vamos a resumir la presentación, no os queremos aburrir con muchas diapositivas, con 4 temas. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestro propósito? Y ahora veremos el por qué hablamos del propósito. Para nosotros es algo muy importante. ¿Qué es lo que hacemos? Y cómo y quién lo hacemos, ¿vale? En primer lugar, ¿quiénes somos? Somos del Grupo Akbar, ¿vale? También conocido como Aguas de Barcelona, más de 150 años dedicados a lo que es la gestión del ciclo alternado de agua, en otras ciudades en Barcelona, en otras ciudades en Alicante, en muchos lugares de España, en Murcia, en Granada, en múltiples poblaciones, grandes, pequeñas, pero siempre trabajando en gestionar lo que es el ciclo integral del agua, desde la captura del agua, la captación del agua, el tratamiento hasta que llega al grifo de casa. ¿De acuerdo? Aquí tenéis algunas de las cifras de Akbar, y Akbar es parte del Grupo Veolia. El Grupo Veolia, como veis aquí a la derecha, es un referente en cuanto a transición ecológica. Nosotros aportamos un elemento fundamental en el ámbito del agua y el Grupo Veolia, junto a este elemento centrado en agua, aporta todo el expertise en energía, en gestión de residuos, etcétera. Con lo cual, conjuntamente, planteamos un grupo centrado en la transición ecológica, como veis, con más de 220.000 empleados en los 5 continentes. Algunas cifras más, simplemente no os quiero aburrir con datos. Comentaros, en España, por ejemplo, conjuntamente somos 16.000 personas y, por poner un ejemplo, dedicamos 30 millones de euros en I+D. Para nosotros la innovación es fundamental en un tema tan sensible como el agua. Veis más datos, no me entretengo con ellos. Antes de explicar nuestro propósito, ¿por qué queremos hablar del propósito? El entorno actual es cambiante, el entorno actual cada vez es más complejo, hay más incertidumbre, las cosas cambian, la tecnología va saliendo sobre la marcha y es muy complejo subirse a ella sobre la marcha, y por lo tanto el tener un propósito como organización, como empresa, es fundamental. El propósito es lo que hace que en este entorno tan cambiante, en cualquier momento en el que te puedas desorientar un poco, en el que salga una novedad disruptiva, en el que cualquier elemento del contexto te pueda desorientar, tienes tu propósito, vuelves a él, reflexionas, y el propósito es lo que te hace navegar en aguas en constante cambio, como decía, hacia un rumbo muy constante, que es nuestro propósito, pero a la vez siendo capaz de navegar con las olas. El propósito de Akbar lo resumiríamos en que queremos mejorar el futuro de las personas a través de una gestión sostenible del agua y los recursos naturales. Este propósito, como decía, se incluye dentro del propósito más global de Veolia, de la transformación ecológica. Ni que deciros, yo creo que el propósito de trabajar de forma sostenible por un futuro mejor es algo que, los expertos, las organizaciones de referencia en este ámbito indican que es algo que es relevante y es quizá para algunos o para muchos el principal tema o el principal reto que tenemos como humanidad actualmente, ¿no? Aquí veis algunos datos de organismos de la ONU, de referencia, de la Unión Europea, etcétera. Y, como no, tenemos los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, dentro de nuestro ADN como parte de nuestro propósito, nuestra hoja de ruta, y los adaptamos desde un punto de vista para cada uno de los ODS que nos son relevantes, que os tengo que decir que son la mayoría, entender cómo podemos nosotros aportar, cómo a través del trabajo de estas 16.000 personas podemos ayudar a que estos ODS tengan una mejor consecución para el 2030, ¿de acuerdo? Aquí veis un ejemplo de cómo estratégicamente, desde un punto de vista de governance, desde un punto de vista social y desde un punto de vista de desarrollo del medio ambiente, adoptamos, como decía, estos ODS para nuestro trabajo en el día a día. Desde un punto de vista de Veolia, el Multifacet Performance lo que hace es trasladar estos objetivos también a un esquema en 5 ejes: planeta, clientes, shareholders, empleados y sociedad. Y, por ejemplo, si desde un punto de vista de Veolia vemos cuál es la misión de los empleados, desde un punto de vista de aplicación a los empleados, dar sentido al trabajo de nuestros empleados, de las personas que trabajan con nosotros, y ayudarles a tener un desarrollo de carrera y un compromiso adecuado y satisfactorio, ¿no? Veis objetivos en cuanto a diversidad, en cuanto a seguridad en el trabajo, en cuanto a formación y en cuanto a compromiso.
más datos sobre cómo llevamos a cabo nuestros propósitos. Me gustaría recalcar que todos estos datos lo que reflejan al final es que estas 16.000 personas lo que hacen es un trabajo del día a día muy alineado con el propósito final, cada persona contribuyendo desde su punto de vista del departamento en el que está, de su expertise. ¿Esto a qué nos lleva? A tener un objetivo de economía circular, a tener muy referente que por la actividad a la que nos dedicamos, que es la gestión del agua, que es algo muy sensible y muy cercano a la ciudadanía, necesitamos estar muy cerca de cada población, necesitamos tener una presencia muy personalizada en cada municipio, en cada población pequeña, en cada ciudad grande en la que estamos. Por lo tanto, la acción social y la presencia y la cooperación también público-privada son fundamentales. Y por último, la innovación y la digitalización, de la que veremos luego un ejemplo que nos propondrá Víctor. Para acabar, antes de darle paso a Víctor, comentaros un ejemplo también de nuestro propósito. ¿Qué pasó durante la pandemia? Teníamos que seguir dando agua 24/7. ¿Esto qué hizo? Que nuestros operarios, que nuestras operarias, trabajaran en caravanas confinadas, en turnos de 15 días encerradas y encerrados en estas caravanas, para dar servicio, para asegurar que las plantas de tratamiento de agua potable funcionaban correctamente. Este es propósito. Esto es compromiso de nuestras personas y esto es lo que nosotros buscamos en las personas que se incorporan con nosotros. Sin más, le cedo la palabra a Víctor para que pueda explicar a través de un ejemplo concreto qué es lo que hacemos. Gracias, Fernando. Como él ha dicho, ha estado comentando Fernando ahora al inicio, en EACBAR tenemos un reto común, ¿no?, que es el de impulsar soluciones innovadoras que nos permitan luchar contra el cambio climático. Estamos en una época en la que la población mundial es muy creciente, ¿no? Se estima que en 2050 la población mundial será de 9.700 millones de personas. Esto generará un aumento en la demanda de recursos, por lo que si no hacemos un uso sostenible de ellos, nos tocará vivir en áreas de estrés hídrico, ¿no? Y también hemos de tener en cuenta el tema de la contaminación atmosférica, que la sociedad genera contaminación y está provocando a día de hoy 7 millones de personas que mueren al año por culpa de fenómenos de contaminación atmosférica. ¿Cómo nos enfrentamos a estos retos, ¿no? La propuesta de ACBAR de este año es la implantación de Dynapsis. Dynapsis es una solución que el nombre viene del concepto de digitalización y sinapsis. Y sinapsis es la interconexión entre neuronas, ¿no? Es decir, la conexión, cómo nos conectamos de manera digital. El concepto de Dynapsis se basa en 3 ejes. Es un hub operativo que lo que permite es que nos permite operar todas las plantas y todos los procesos de manera lo más eficiente posible. Se basa en una suite de servicios digitales, es decir, tenemos todo en nubes y cloud y podemos controlar nuestros procesos 24/7. Y por último, es un lugar para la co-creación y las alianzas que nos permite acercarnos a la ciudadanía y a las diferentes empresas y generar con ellos o desarrollar nuevos productos innovadores, siempre basados en estrategias de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente. A día de hoy tenemos 11 Dynapsis repartidos por toda España. Aquí podéis ver un poco la situación geográfica de cada uno de ellos y tenemos 2 tipologías de Dynapsis. Los Dynapsis locales, que se centran en mejorar procesos propiamente de esa zona del territorio. Por ejemplo, en las Islas Canarias se basan sobre todo en el uso de cómo obtener agua potable a partir del agua de mar, ¿vale? Este Dynapsis es específico de Canarias, no tendría sentido tenerlo en Albacete o en Madrid, ¿no?, porque no tienen acceso a la zona marítima. Y luego tenemos Dynapsis transversales, que lo que hacen es captar información de aparatos como la telelectura, que ahora os enseñaré y explicaremos más adelante, o el de ciberseguridad, ¿no? Cómo controlamos todos los ataques cibernéticos que también están muy en la orden del día y se encargan de recopilar información para luego repartirla al resto de centros Dynapsis para que luego puedan explotar los datos como ellos necesiten. Centrándonos un poco más, ¿no?, yendo un poco más a un caso de uso más preciso, en el que llevamos trabajando hace 10 años, es el uso de la telelectura. Os explicaré brevemente una pincelada. No sé, Fernando, si puedes ir pasando los aparatos que hemos ido traído para que vean un poco de lo que hablamos. Os explico muy brevemente en qué consiste para que lo entendáis mejor. La telelectura lo que hace es la medición del agua de manera inteligente, ¿no? Es decir, colocamos unos aparatos encima de los contadores que lo que registran es el consumo y envían los datos al servidor. Previamente has de haber desplegado una serie de antenas para que recojan esta información. Esto lo que nos permite es obtener 24 lecturas al día, porque los dispositivos registran una lectura cada hora. Con toda esta información,
A día de hoy disponemos de más de 2 millones de contadores desplegados en España y Portugal con esta solución, y nuestra actividad vamos a llegar a más de 6 millones en los próximos años gracias a unos fondos europeos para la recuperación y la transformación ecológica. No sé si habíais visto estos tipos de equipos, pero bueno, si no, cuando vayáis a vuestra casa podéis mirar a ver si ya lo tenéis implantado, y si no lo tenéis todavía seguramente lo tendréis en los próximos meses. Quizá alguno de vosotros ya ha hecho el cálculo mental, pero si tenemos más de 2 millones de equipos desplegados y cada equipo envía 24 lecturas al día, significa que estamos recibiendo cada día más de 50 millones de datos diarios, ¿no? Entonces, ¿cómo desde el Grupo Agbar gestionamos todos estos datos? Esto lo que ha provocado en la actividad del servicio del agua es un cambio de paradigma total, porque en un día de telelectura estamos recogiendo la misma información que recogeríamos manualmente durante 4 años, ¿no? Utilizando los procesos antiguos, y hemos tenido que modernizar y adaptarnos a todas estas nuevas funcionalidades. Centrándonos más en el DINAPSIS de Barcelona, que es en el que trabajo yo, que está situado en la Ciudad del Agua, lo que hacemos es que nos encargamos de desplegar soluciones de telelectura, desde su implantación, como el mantenimiento y la supervisión de los equipos, y luego, posteriormente, generamos el valor añadido a la ciudadanía, que ahora entraremos en detalle. Para ello, para cada uno de estos procesos, nos apoyamos en herramientas digitales que nos permiten desarrollar todos estos procesos de manera ágil y rápida. Nos basamos en estudios de Google Earth que nos permiten ver cada uno de los contadores cuál es su calidad de señal, y de esta manera podemos detectar muy fácilmente dónde nos faltan colocar equipos o antenas para recoger más lecturas de los contadores. Nos apoyamos en sistemas de control de 24/7 para controlar todos nuestros servicios y sistemas, ¿no? Toda esta cantidad de información tiene que estar almacenada en un sitio, y los procesos informáticos no pueden fallar, porque si fallan el sistema no funciona, ¿no? Por lo tanto, ha de estar muy bien controlado, y es uno del core de nuestro business. Nos apoyamos también en plataformas Power BI para desarrollar informes que permitan geolocalizar los contadores y detectar fácilmente aquellos equipos que no están funcionando, así como dibujar gráficas de consumo para cada uno de los patrones de los contadores que recibimos de los ciudadanos. Como último, toda esta información, ¿no?, como os comentaba, es una pincelada de los beneficios que aporta la telelectura a los diferentes agentes, tanto como los consumidores y la ciudadanía, para el ayuntamiento o incluso para el servicio de agua. No entrar en detalle en cada uno de ellos para no alargarnos, pero simplemente quería destacar que, y esto es un caso real, en estos 10 años de experiencia que llevamos con la implantación de la telelectura, hemos demostrado con números reales que el uso de la telelectura ha ayudado en un municipio de Alicante a reducir un 5% el uso de agua en contadores municipales. Y por otro lado, también hemos reducido el número de accidentes laborales y la reducción en emisiones de CO2, ¿no?, kilos de CO2 emitidos a la atmósfera. Esto lo conseguimos ya que evitamos el desplazamiento, ¿no?, de técnicos a leer los contadores, el uso de coches, porque los equipos envían los datos, y al no tener que desplazarnos a leer, pues claro, reducimos los accidentes y minimizamos su impacto en la atmósfera. Como podéis ver, el concepto de DINAPSIS lo que nos permite es desarrollar soluciones innovadoras, siempre basadas en el uso sostenible del producto y potenciando estrategias de sostenibilidad. Gracias, Víctor. No sé, para acabar, nos quedan 3 diapositivas muy rápidas sobre lo que es el talento, o quién hacemos esto y cómo lo hacemos. Antes de esto, si tenéis alguna pregunta, la podemos ir comentando, y si no, acabo con estas diapositivas. Avanzamos. ¿Quién y cómo hacemos todo esto? Pues un equipo de personas, os comentaba antes, ¿no? 16.000 personas, en España en concreto, 220.000 a nivel mundial. En el caso del agua, 11.000 profesionales en concreto en España. ¿Cómo? Poniendo a la persona al centro, y no es un decir, no es un lema que queda muy bonito en el PowerPoint, es una realidad. Trabajamos en el día a día para que todas estas personas conozcan nuestro propósito, estén trabajando alineadas con él, estén comprometidas, que lo están, con el día a día, ¿vale?, de este reto tan grande que tenemos. En este sentido, bueno, trabajamos mucho en formato Smart Working, flexibilidad,
en todos los sentidos, podéis pensar flexibilidad, teletrabajo, etcétera, va mucho más allá del concepto de flexibilidad para nosotros y conecta con el segundo punto del Agile, es decir, vuelvo al concepto del entorno tan cambiante en el que estamos, es decir, el adaptarse, el abrazar las mejoras que siempre, que nos vienen constantemente desde un punto de vista de cómo nos van a beneficiar y cómo nos van a ayudar a acelerar la consecución de nuestros objetivos. Esto para nosotros está en el ADN y es fundamental, este mindset agile, ¿no? No tener miedo al cambio, sino abrazarlo y aprovechar de lo mejor. El trabajar de forma en organización plana, en organización líquida, en formato proyecto y orientados a resultados. Y desde un punto de vista de diversidad también, el tener en cuenta este parámetro, es decir, la diversidad para nosotros claramente es algo que beneficia, no es algo que hay que cumplir, es algo que beneficia, que ayuda a mejorar nuestra competitividad. En un entorno complejo, los equipos pluridisciplinares cada vez son más comunes, saber trabajar con equipos con soft skills y hard skills diferentes cada vez es más común y con skills muy variadas, ¿vale? No trabajar por silos de proyectos, sino trabajar en equipos con personas que tienen competencias muy diferentes, saber respetar, valorar y entender a lo que contribuye cada persona con sus skills es fundamental y es clave para poder conseguir los resultados tan complejos que tenemos. Al final tenemos 2.200 perfiles STEM en España, ya veis aquí un poco el detalle de lo que tenemos. Y estos perfiles STEM trabajan con perfiles no STEM y con perfiles híbridos. Y de la relación de este trabajo entre perfiles tan diferentes es de donde llega el éxito, ¿no? ¿Cuál es el futuro para nosotros desde el punto de vista del equipo humano, ¿no? Un modelo híbrido de trabajo, el reskilling, la formación que tengas es importante, pero la formación que vayas consiguiendo, ¿no? Y que vayas incorporando constantemente a medida que hay mejoras en el entorno que puedes aprovechar es fundamental, no quedarse estancado. La ocupación verde y de calidad, el bienestar de la persona como garantía del bienestar de la organización, la diversidad, lo hemos comentado, y la transformación digital. Tenéis un ejemplo de perfil STEM femenino, ¿no? De Aguas de Barcelona, otro ejemplo en clave Veolia, ¿no? De la encuesta anual que hemos lanzado muy recientemente, en 2022, las últimas semanas, para medir el engagement. Es un engagement que siempre tiene un índice de resultado alto, pero que aún así siempre nos arroja pues, puntos de mejora que escuchamos adecuadamente y en los que trabajamos. Y para acabar, ¿qué perfil, si nos preguntarais, qué perfil buscamos? Pues el que tenéis a la derecha. Es decir, personas que vayan más allá del pensamiento analítico, que obviamente es fundamental, pero hay que ir mucho más allá hoy en día, no nos podemos quedar ahí, que sepan hacer converger el humanismo con la tecnología, que tengan este ADN de formación continua, mentalidad internacional, y con ello va la característica multilingüe, este engagement por el medio ambiente y por el estar en la sociedad, por el contribuir a la sociedad con algo de mucho valor, movilidad, visión micro y macro y trabajo en red, lo hemos comentado. No sé si hay alguna pregunta. ¿Tenemos preguntas? Muy bien. Ah, mira, qué bien. Venga. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo hacéis para gestionar todos los egos en los distintos grupos de trabajo con tantos perfiles distintos? Porque a nosotros nos pasa que queremos liderar, tenemos perfiles distintos y a la hora de hacer todas estas cosas a veces chocan, nos cuesta bastante implantar al final, en algunos de los equipos en los que hemos trabajado nosotros, notamos que a veces cuesta conseguir que perfiles tan distintos colaboren cuando tienen visiones distintas, pese a que sean todos conscientes de que al final la diversidad es algo que ayuda en cualquier entorno. Oye, me encanta la pregunta. ¿Cómo hacéis para gestionar egos? Porque esto es una pregunta súper buena y complicada. Sí, a ver, ¿contesto yo, Víctor? O sí, gracias. A ver, desde nuestro punto de vista, cualquier reto relevante que tenemos encima de la mesa siempre tiene un vector social importante, ¿vale? Porque nos dedicamos a dar agua y dar agua con calidad, 7x24 a toda la ciudadanía. Tiene un componente social muy importante, ¿vale? Tiene un componente humano muy importante, que incluye una comunicación, una escucha activa muy importante, una presencia en el entorno y una empatía con el entorno importante. Pero también tiene un componente tecnológico enorme. De ahí la necesidad, para nosotros es una necesidad imprescindible que estos proyectos se hagan con una visión híbrida. ¿Qué ocurre? Que, como decís muy bien, para que esto salga bien, detrás no puede haber solo perfiles humanistas o solo perfiles tecnológicos. Tiene que haber perfiles seguramente expertos en su terreno muy distintos, pero que sepan converger y dar un resultado conjunto, ¿no?
El cómo lo hacemos es complejo, como os podéis imaginar, estando muy encima, es decir, no hay una receta perfecta para esto, ¿vale? No os ¿Hacéis puedo decir. networking entre equipos? Hacemos networking entre equipos, trabajamos mucho en formato Agile. Os tengo que decir que el formato Agile lo hemos incorporado con mucha fuerza, con especial intensidad, digamos, en los 2 últimos años, por departamentos. De hecho, hay ámbitos que todavía no han incorporado el Agile, pero, por ejemplo, en recursos humanos lo hemos hecho, ¿no? Y os podría poner ejemplos, y alguna otra persona que está por aquí también os lo podría decir, de proyectos en los que realmente el formato Agile, el hacer que personas muy diferentes se comprometan primero con un reto y luego este compromiso lo traduzcan en semanalmente hacer estas reuniones o diariamente, según la cadencia necesaria, diariamente reunirse para discutir, ¿no? Y discutir con asertividad, pero con claridad a la vez, ¿no? O sea, claramente, bueno, pues cuáles son los stoppers, cuáles son los problemas, los diferentes puntos de vista, etcétera. El tener el forzarse cada día, ¿no? Que esto luego en la vida real no es fácil, ¿no? Pero el forzarte cada día, ¿no? Porque el Agile te lo indica, sobre todo al principio metodológicamente, a reunirte, a sentarte y a debatir, esto abre muchas barreras, ¿no? Y al final te hace que, bueno, pues el tercer día que te sientas con aquella persona, ¿no? Dejes a lo mejor de tener pereza de decir, oye, tengo que defender lo mío, sino que digas, oye, empiezo a entender lo que me está diciendo, ¿no? Entonces, en este sentido, os tengo que decir, la metodología Agile en este sentido nos ha aportado muchísimo, no es un dicho, no es una metodología que está en PowerPoint, sino que realmente se está integrando muy bien y nos está ayudando a romper silos, ¿eh? Adquirir este compromiso, mezclar a personas distintas, de departamentos distintos, con un objetivo común, ¿no? Tener claro el objetivo y trabajar de forma muy constante y al final la persistencia es lo que cuentan estas cosas. Dicho esto, ¿lo hemos conseguido al 100%? No, estamos en ello, pero bueno, nos está yendo muy bien, la verdad. Muy buena pregunta. Os animo a meter 5 minutitos de meditación en vuestros Agiles para que la gente se conozca a sí misma y así. Gracias, Adela. Que al final es... Más preguntas. ¿Quién tiene más preguntas? Nadie tiene preguntas, en serio. Jordi, venga. ¿Tienes una pregunta, en serio? No. Venga, va. Surgen preguntas, ¿me escucháis bien, verdad? Sí. En relación al cambio de paradigma que tú hablabas, ¿no? De repente os convertís en una empresa data-driven, pero viniendo de un sector bastante tradicional como es la gestión del ciclo del agua. Entonces, ¿cómo gestionas esta transformación de entrada en las competencias que tú necesitas? De repente estás gestionando, como dices tú, más datos en un día que lo que era antes lecturas en 4 años. Necesitas nuevos perfiles, a lo mejor perfiles que tenías antes y ya no los necesitas. ¿Cómo gestionas esta transición? Sí, pues, bueno, ¿contesto? Bueno, exactamente es lo que comentas, ¿no? El uso y la implantación de sistemas digitales como la telelectura nos hemos visto obligados, ¿no? Por así decirlo, a todo este volumen de datos y todos estos perfiles nos hemos tenido que adaptar. Perfiles que antes se dedicaban a leer contadores de agua, ahora los hemos tenido que formar y adaptar para que en lugar de ir a leer, porque ya no lo hacen, porque colocamos el equipo, que lo que nos evita es el desplazamiento, los hemos reenfocado en otro tipo de tareas, porque estos equipos pues se tienen que hacer mantenimiento, se tienen que ir y cambiar, hay otro tipo de tareas. Es decir, que lo que hemos hecho un poco no es discriminar el trabajo que antes hacíamos anteriormente, sino adaptarlo, ¿no? Y adaptar los perfiles a estas nuevas situaciones. Un poco yo creo que para que lo entendáis mejor es lo que nos ha tocado vivir a todos con el tema de la pandemia, ¿no? Todos nos hemos tenido que adaptar, ¿no? Nadie se esperaba esta situación, ha venido de golpe y todos nos vimos cerrados durante 2 meses sin saber qué hacer, ¿no? Y hemos tenido que adaptar negocios, hemos tenido que adaptar la manera de cómo nos comunicamos con los demás, etcétera. Entonces, yo creo que la respuesta va un poco por ahí, es el adaptarse a los nuevos cambios, intentar buscar nuevos perfiles que te resuelvan esta nueva necesidad que apareció en el mercado. Vale, pues vamos a dar un aplauso más grande que aquel a los que nos han acompañado hoy. Gracias a vosotros.